Bienvenidos a la Tía Política. Hoy no vamos a hablar de percepción ni de narrativas. Hoy vamos a hablar de algo mucho más sencillo y mucho más impactante. ¿Quién manda en México? ¿Quién paga el costo? ¿Y quién finge que no está viendo nada? Porque entre desapariciones masivas, campos de exterminio y negocios incendiados con familias adentro, hay un hilo en común. Un Estado que decidió negar, minimizar y acomodar los datos, en vez de enfrentar la realidad. La 4T llegó prometiendo paz, justicia y un país donde las víctimas iban a estar en el centro. Lo que tenemos hoy es otra cosa, un gobierno que se pelea con la ONU, desacredita organizaciones civiles, se enoja con los informes y al mismo tiempo permite que el crimen organizado controle territorios, vidas y silencios. Así que hoy aquí vamos a hacer lo que el poder no quiere. Vamos a mirar de frente esta crisis de desapariciones y la expansión del crimen organizado. Y vamos a preguntar quién está encubriendo a quién. Empecemos por esto. En México, desaparecer a alguien ya se ha vuelto casi un trámite que no tiene consecuencias. Hay más de 130,000 personas desaparecidas, miles de cuerpos sin identificar y un sistema que, en vez de responder, se dedica a negar, maquillar y pelearse con quien se atreve a documentar la realidad. La tragedia es brutal, pero lo más grave es la decisión política de no verla. La 4T llegó prometiendo paz, abrazos, justicia para las víctimas. Y hoy lo que tenemos es a la presidenta con A descalificando informes incómodos, repitiendo que no es para tanto, y hasta Delfina Gómez encabezando un Estado de México donde desaparecen mujeres, niñas y adolescentes, mientras los recursos para buscarlas brillan por su ausencia. Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas. Eso es lo primero. Lo segundo, este comité hace un análisis de casos de 4 estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025. 4 estados de la República, análisis del 2009 al 2017, y hay una extrapolación hasta el 2025. En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier estado, de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión. Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses. Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la comisión de búsqueda y ahora cómo se está conformando más, en fin, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento. Esto ya no es solo incapacidad, es una estrategia. Negar la crisis para no hacerse responsables. Porque cuando la ONU dice, oigan, lo que está pasando en México se parece a crímenes de lesa humanidad, la reacción del gobierno no es preguntarse qué está fallando, sino salir a decir que el informe es tendencioso, que hay sesgos, que casi es un complot internacional. Y no lo dice cualquiera, ¿eh? El Comité contra la Desaparición Forzada hizo un diagnóstico y del lado mexicano, organizaciones como Fundar, Data Cívica o el IMDHD
confirman lo mismo. Decenas de miles de cuerpos no identificados, impunidad arriba del 98%, un Estado rebasado que dejó solas a las familias. Y frente a esto no nos queda más que preguntar, ¿cómo es posible que un gobierno que se dice humanista rechace un diagnóstico respaldado por la ONU y por organizaciones civiles serias? ¿Qué le preocupa más? ¿Corregir la realidad o controlar la narrativa? Porque en los hechos lo que estamos viendo se parece más a una política de encubrimiento que a simple negligencia. Se está convirtiendo en su especialidad. Cuando durante años sabes que hay más de 98% de impunidad en desapariciones, que las investigaciones no avanzan, que las fiscalías no tienen ni personal ni estrategia, y no corriges el rumbo de todo esto, ya no puedes decir, ay, es que no sabíamos cómo. Eso es decidir desde el poder que la prioridad no son las víctimas, sino es proteger la imagen del gobierno. Pero mientras tanto, ¿quién está haciendo el trabajo que el Estado no hace? Las familias, madres, hermanas, hijas, son las que salen a buscar, las que salen a excavar, las que recogen restos, las que se vuelven peritos, abogadas y periodistas a la fuerza, porque la autoridad no investiga, no acompaña, menos castiga. En un país normal, el Estado es el que busca. En México, el Estado mira para otro lado y las familias se organizan para encontrar lo que el gobierno prefiere no ver. Y la crisis no solo no se detiene, crece. En 2023 aumentan las desapariciones, en 2024 vuelven a subir, en 2025 el incremento es todavía mayor y para 2026 hablamos de decenas de casos diarios. ¿Y la respuesta del gobierno? Fragmentar datos, cambiar criterios, jugar con los registros para que las cifras no se vean tan mal y salir todos los días a decir que exageramos, que son otros intereses, que no hay tal crisis. Y entonces viene otra pregunta incómoda. ¿Se está engañando a la población con cifras manipuladas? Claro que sí. Cuando el gobierno decide modificar cómo cuenta a las personas desaparecidas, ¿lo está haciendo para encontrarlas o para que el número se vea más chiquito en la mañanera? Y si miramos el caso del Estado de México, este patrón todavía se vuelve más evidente. Con Delfina Gómez, en apenas 2 años y medio, hay más desapariciones que todo el sexenio anterior, con un histórico de casos de mujeres, niñas y adolescentes que no deja de crecer. Es que no hay estrategia de prevención, no hay recursos suficientes para la búsqueda, no hay castigo. Lo que sí hay es una crisis que se profundiza mientras el gobierno estatal intenta convencerte de que vamos bien. Pongámoslo así. Cuando el Estado decide no ver, también decide no actuar. Negar informes de la ONU, desacreditar a organizaciones civiles, minimizar a las familias buscadoras, no es solo una postura política. Esto es encubrir un desastre. Y en México, ese desastre se cuenta con personas, cuerpos sin nombre y familias que llevan años buscando a alguien que el gobierno dejó de buscar desde el primer día. Responsabilidad de la 4T hay y mucha, porque no basta con decir nos dejaron un problema. Llevan años en el poder, tuvieron ya tiempo, presupuestos, reformas, y aún así la impunidad en las desapariciones se mantiene casi intacta. Eso no es herencia, es decisión. Y mientras esa decisión sea proteger al gobierno antes que a las víctimas, la crisis de desapariciones en México no va a disminuir, va a seguir convirtiéndose en una herida abierta en todo el país.
Si hablamos de desapariciones, tenemos que hablar también del otro lado de la moneda. El avance del crimen organizado. México está en un punto donde el crimen controla territorios, extorsiona, quema negocios, mata y desaparece personas con una libertad que ya no se explica solo por debilidad del Estado. Ese cuento que se lo cuenten a otros. Se explica por un Estado que dejó de enfrentarlo o que en algunas zonas decidió convivir con él. Pongamos un ejemplo que duele y duele mucho. Ciudad Juárez. Un comerciante se niega a pagar extorsión y la respuesta del grupo criminal es rociar combustible y prender fuego al negocio con la familia adentro. Así. 5 personas heridas, incluidos menores, un inmueble destruido, vecinos intentando ayudar, mientras las autoridades brillan por su ausencia. Esto es otro de los hechos que no son aislados. Es la foto perfecta de cómo manda hoy el crimen en una ciudad gobernada por Cruz Pérez Cuellar. Y eso se monta sobre una violencia que ya es rutina. En un solo mes, Juárez registra decenas de homicidios, con un aumento importante respecto al periodo anterior. La mayoría están vinculados al crimen organizado. Encobijados, cuerpos calcinados, ejecuciones con extrema violencia. Las propias autoridades reconocen que hay guerras entre grupos criminales y no hacen nada. Pero lo que no vemos es una estrategia clara del gobierno para recuperar el control del territorio. Obviamente, una de las preguntas que la 4T no quiere responder es ¿cómo explican que en ciudades como Juárez el crimen pueda incendiar negocios, imponer cobro de piso y multiplicar homicidios sin que haya consecuencias reales? Eso de abrazos, no balazos, la realidad es que los abrazos nunca han llegado a las víctimas y los balazos nunca han dejado de sonar. La cosa se vuelve aún más oscura cuando volteamos a ver al propio poder local. Cruz Pérez Cuellar ha sido mencionado en señalamientos de presunto lavado de dinero y posibles vínculos con el crimen organizado. No hay aclaraciones sólidas, no hay resultados claros y mientras tanto la ciudad se hunde en violencia y en impunidad. Cuando el poder está bajo sospecha y la violencia se dispara, esa impunidad deja de ser casualidad, empieza a parecer consecuencia. Juárez no es la única alerta roja. En Tamaulipas, gobernado por Américo Villarreal, se han encontrado campos de exterminio, cráneos, restos humanos calcinados, sitios usados sistemáticamente para desaparecer personas. No es una fosa clandestina aislada. Son varios hallazgos en poco tiempo, mientras que hay decenas de lugares detectados donde las autoridades ni siquiera han intervenido. ¿Quién busca ahí? De nuevo, los colectivos, no el Estado. Ese nivel de horror nos obliga a preguntar, frente a todos esos campos de exterminio y violencia extrema, ¿qué acciones concretas ha tomado la 4T para detener el crimen organizado y proteger a la población? Protegernos a nosotros. ¿Cómo esperan que la ciudadanía confíe en la autoridad si son las familias las que encuentran los cuerpos y rastros de masacres, mientras que el gobierno llega tarde, no llega o los tapa y mienten? Porque la narrativa oficial sigue siendo todo va bien, si aquí vamos muy bien, hay resultados, se están atendiendo las causas. Pero en realidad, la realidad en el terreno es otra. En muchas zonas el crimen está decidiendo quién paga, quién abre, quién cierra, quién vive y quién desaparece. Y el gobierno federal, que prometió pacificar al país, sigue debiendo explicaciones. AMLO dijo que iba a pacificar a México. ¿Sí? ¿Cómo no? La presidenta con A prometió continuidad. Y lo que vemos en la práctica todos los días es un país donde el Estado
no manda en amplias regiones, donde funcionarios locales están bajo sospecha y donde los campos de exterminio se descubren gracias a colectivos, no a investigaciones estatales. Y señores, esto no se llama pacificación, se llama renuncia al control. Entonces, vamos a decirlo tal cual es. Ya no se trata de únicamente un gobierno rebasado, es un gobierno que dejó de enfrentar al crimen y permitió que el crimen tomara control de buena parte del país. Por lo tanto, la impunidad no es un efecto secundario, es la condición que le facilita al crimen seguir operando. Y mientras esa impunidad siga siendo la regla, la violencia no va a bajar, va a seguir creciendo. Si juntamos todo lo que hemos visto hoy, la foto es muy clara. Un país con más de 130,000 personas desaparecidas, campos de exterminio, negocios incendiados por negarse a pagar extorsión, feminicidios y homicidios que se vuelven rutina. Y del otro lado, un gobierno que rechaza informes de la ONU, desacredita organizaciones civiles, presume avances, mientras la impunidad se mantiene casi intacta. Aquí ya no se trata si la 4T está rebasada. La pregunta es, ¿cuánto de esta tragedia se explica por omisión? ¿Y cuánto por una decisión política de no tocar intereses, de no enfrentarse de verdad al crimen, de no asumir el costo de decir hasta aquí? Porque cuando el Estado decide no ver, está decidiendo no actuar. Y cuando decide no actuar, se convierte en parte del problema. Yo soy la tía política y te lo digo así. Esto no se arregla con un hashtag ni con una mañanera más. Se arregla con un Estado que deje de maquillar cifras, que deje de pelearse con la ONU, que ponga a las víctimas primero y que entienda que no hay posible ninguna paz mientras el mensaje siga siendo que en México se puede desaparecer, matar y exterminar, casi sin consecuencias. Mientras eso no cambie, la barbarie va a seguir avanzando y la única resistencia real será la que siga viniendo de las familias que buscan, de los colectivos que excavan y de la gente que se niega a normalizar el horror. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir esta transmisión. Yo soy la tía política y los espero en la siguiente.